Díselo fuerte si es para el Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23:34. Indica con un amén hasta que ya lo tenga. Lucas 23:34. Amén. Si no lo ha hallado, ayúdele al que está a un lado. ¿Ya? Vamos a leer. Dice la Escritura: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Puede sentarse, ya oramos. Es algo hermoso, hermano, cuando nosotros podemos ver la relación que tenía Jesús con su papá, ¿sí? Una relación de intimidad, una relación cercana, ¿sí? Que tan cercana es que él entra en angustia cuando voltea. No sé si alguna vez se ha mirado cómo se pierde un niñito en medio de un centro comercial. ¿Qué hace el niño? Pega un llorín, pero bueno, ¿verdad? Así más o menos me imagino ese día. Él nunca había estado lejos de su padre, inclusive él viene, nace aquí en el planeta Tierra y él tenía una comunión. Ese día estaba cargando sus pecados y los míos y su padre no lo abandonó, se retiró. Porque el Dios, el Padre, no puede estar donde hay pecado. Eso es regla básica. Él no puede estar donde hay pecado. ¿Sí? Entonces, Él se retira. ¿Sí? Y le tenemos que dar gracias a Dios porque mandó a su Hijo unigénito. Mandó a su Hijo unigénito. No mandó a nadie más que a su Hijo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos dar nuestro hijo o un familiar porque viviera otra persona? Difícilmente lo haríamos y no lo haríamos, ¿sí? Entonces es algo hermoso esto que hace el Señor. Y todavía lo que a mí más me llama la atención es la primera palabra que pronuncia, que dice perdónanos, ¿sí? Perdónanos. ¿Cuántas veces, hermano, no nos acordamos de ese vecino que habló mal de nosotros? ¿Cuántas veces no nos acordamos de ese familiar que no nos hizo el paro aquella vez? O de ese familiar que nos trató mal en aquella ocasión. O tantas cosas que nos pasan, de ese compañero de trabajo, ¿sí? De ese amigo que nos defraudó. Y Jesús, aún nosotros no habíamos nacido. Él sabía que en algún momento, por ejemplo, cuando antes de venir a los pies del Señor, yo le decía al Señor, Señor, si me salvas de esta, te sirvo. Él me salvaba y yo me olvidaba de la promesa que yo había hecho. Y luego le volví a decir otra vez, Señor, si me libras de esta, te sirvo. ¿Y qué creen que pasaba? Me duraba el susto un mes y se me olvidaba la promesa que yo me había hecho. Entonces, es algo hermoso cuando tú puedes decir te perdono o perdóname. ¿Sí? Jesús de aquí nos está poniendo el ejemplo, porque mira, hermano, muchas veces decimos que nosotros ya perdonamos a la gente, que ya perdonamos esa ofensa, pero mira, después en una carne asada, en un cumpleaños, surge el tema o llega el familiar y a nosotros nos cambia el semblante.
¿Sabes qué es lo que hace el cerebro? Cuando alguien te daña, tu cerebro bloquea ese recuerdo. Pero no quiere decir que hayamos perdonado. El cerebro lo bloquea. Lo ve como un peligro y lo bloquea. ¿Cómo nos damos cuenta que verdaderamente no hemos perdonado? Porque después, en un pleito matrimonial, sale el tema. Porque después que estamos con el primo, con la prima, sale el tema. ¿Qué quiere decir eso? Que no había perdonado de corazón. Y lo primero me llama la atención, lo primero que hace el Señor es perdonar, aunque no tenía que pedir perdón. Muchas de las veces, yo no creo que no nomás a mí me haya pasado. ¿Cuántas veces el Señor no nos manda a pedir perdón a alguien? ¿Y qué decimos en el pleito matrimonial? Es que a mí no me toca pedir perdón. La que tiene que pedir perdón es la Rami. ¿Yo por qué? Pues si yo ni la regué. ¿Qué perdón ella? Y el Señor nos dice, tú pide perdón. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Nos cuesta obedecer y nos cuesta perdonar a las personas. Y lo primero que hace el Señor es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente a veces, hermano, nos critica, a veces nos insulta, a veces puede llegar a decir mentiras de nosotros, pero lo hacen, hermano, porque es su naturaleza. ¿Sí? Es su naturaleza. Porque a lo mejor llevan 20, 30, 40, 50 años haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, me llama la atención que Jesús lo primero que hace es decir, perdóname, porque no sabe lo que hace. Vámonos a la segunda palabra. En el 23:43 de Lucas también. Y dice, te aseguro, dice Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Lucas 23:43. Fíjese, hermano, una vez estaba hablando con una persona que me aseguraba que todas las personas que habían muerto antes en el Antiguo Testamento se habían ido directo al cielo. Eso es falso. Porque aún las personas que nacieron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando vemos la historia, porque es una historia, cuando vemos la historia del rico y Lázaro, ¿dónde dice que estaba el padre Abraham? Estaba en el seno de Abraham. Le pregunto yo a usted, ¿por qué no estaba en el cielo? Porque Jesús todavía no venía. ¿A dónde se fue el Lázaro? El mendigo que estaba que alcanzó. ¿Por qué estaba también con el padre Abraham? Porque todavía no venía Jesús a morir a la tierra. Cuando Jesús baja, dice la Escritura que él muere y él baja. ¿Y a dónde cree que se fue a predicar Jesús? Al seno de Abraham. El seno de Abraham es algo que la Iglesia Católica confundió con el purgatorio. ¿Sí? Entonces, pero es el seno de Abraham. El seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham hoy en día, ese lugar, ya toda la gente que estaba ahí ya está en el cielo. ¿Por qué? Por Jesús. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Cuando le dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús resucita, le dice a María, no me toques, le dice, porque aún no he subido ¿a dónde? Al Padre, al cielo. ¿Quiere decir que dónde estuvo esos 3 días? Predicando en el seno de Abraham. Entonces, le dice, hoy mismo te aseguro. Hoy mismo te aseguro. Y fíjese, hermano,
nos vuelve a poner el ejemplo. Nos vuelve a poner el ejemplo. Hoy mismo te aseguro. ¿Cuántas veces no decimos nosotros? Me dicen, oye, ¿me ayudas a sacar la basura? Oh, sí, ahí voy. Y no vamos, hermano. O llega el patrón y nos dice, oye, puedes hacer esta pared así, de esta forma. Ah, sí, ahorita la hago. Y no la hacemos. Entonces, fíjese Jesús cómo voltea con este hombre y le dice, hoy estarás. Cuando Jesús ya les había predicado a los discípulos y le dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Muchas veces llegamos tarde al trabajo, a la iglesia no es, claro, al trabajo. O sea, llegamos tarde al trabajo y empezamos a sacar una de pretexto. Es que el taxista, es que se me atravesaron, es que había tráfico. No, los mexicanos somos buenos para todos esos pretextos. Pero fíjese, hermano, lo que viene después del pero ya es pecado. Piénsenlo. Todo lo que usted diga después de un pero ya es pecado. Es justificación. Todo lo que usted diga después de un pero. Entonces, Jesús nos vuelve a poner el ejemplo en esta segunda palabra. Hoy estarás, le dice. Voltea con este hombre y le dice, hoy estarás. Fíjese, hermano, a mí me llama la atención otra cosa, pero ahora de este hombre. Le entregó su vida al Señor. Y esto es una invitación que le quiero hacer a usted. A mí también, pero se la quiero hacer a usted. Este hombre fue salvo. Le pregunto, ¿fue salvo? Sí, fue salvo, por supuesto que fue salvo. Pero hermano, este hombre nunca supo lo que era congregarse en una iglesia. Este hombre nunca supo lo que era llevar a su familia a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo que le entregó al Señor fue lo último que le quedaba. Los últimos instantes de vida. Se vale, ¿no? Si ya estamos ahí en plena angustia, pues se vale, ¿no? Pero hermano, yo le invito, entréguele su juventud al Señor, entréguele su vida adulta al Señor. Yo no le entregué mi juventud al Señor, andaba de vago, pero sí le puedo decir que le he entregado mi edad adulta. Tenemos que entregarle al Señor no lo último, no lo que nos sobra. Mira, hermano, no voy a hablar de finanzas, no voy a hablar de finanzas, pero ¿qué hacíamos antes? Cuando iban a pasar con el ofrendero, allá donde andaba, ¿qué hacíamos? Nos metíamos la mano en la bolsa para sacar el dinero, ¿y qué hacíamos? ¿Sacábamos qué? ¿Los billetes? Las de peso, las de 50 centavos. ¿Sí o no? ¿O nomás yo lo hacía? No creo que nomás yo lo hacía, lo hacíamos todos. Y eso fue lo que pasó en la vida de este hombre. Sacó los últimos instantes de su vida. ¿Fue salvo? Fue salvo, por supuesto. Pero le entregó al Señor lo último, lo que le quedaba ya lo que sobraba. Y debemos de entregarle al Señor nuestras fuerzas. Ahorita que nos podemos subir solos al camión, ahorita que no ocupamos ayuda para subir una escalera, ahorita es cuando tenemos que entregarle eso al Señor. Dice el Eclesiastés, antes de que vengan los días, los cuales no tengamos en ellos contentamiento. Palabra número 3, Juan 19, 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mira, hermano, nosotros como cristianos a veces le acomodamos a la palabra. A veces. ¿Por qué? Porque mira, hermano, cuando dice la Biblia que en el tiempo de Jesús, le tocaba al hijo menor siempre no casarse y mantener el hogar. A los padres, pues. Esa era la ley de aquel entonces. Si usted es el hijo menor ahorita, no se preocupe, ya eso ya no aplica. Pero en aquel entonces eso se usaba, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Dice, y mayormente para los de su casa. En aquel tiempo, cuando alguien de unos de esos hijos menores o porque le tocaba atender a los padres no se quería hacer cargo, ¿sabe qué era lo que hacían? Juraban un compromiso en el templo. Y según la ley de los hebreos, no de Dios, de los hebreos, los eximía de atender a sus padres. Esto que le estoy diciendo es algo que pasó en la Biblia, ¿sí? Así se barrían, para que me entiendan, ¿sí? Así se barrían. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Porque podemos coordenarlos, pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Ok. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Y uno dice, no, pues es que ya mi mamá y mi papá ya no, ¿verdad? Pues es esposa y, ¿verdad? ¿Ya que sí? Y los hijos y ya. Ok, ahora ya va. Dice, vamos a desgajar ese versículo. Dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Los suyos. Y luego dice, de esos suyos, dice, y mayormente para los de su casa. Los de su casa viene siendo su esposa, su hijo, su hija, ¿sí? Y los suyos es la familia. Y dice que somos peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús aquí? Nos vuelve a poner ejemplo. Antes de irse, una de las cosas primeras que hace, porque es la tercera cosa que hace, una de las cosas que él hace es encargar a su mamá. Él no parte de este planeta Tierra sin antes encargar a la mamá. El papá ya había muerto. No se menciona de qué, pero el papá ya había partido. Lo primero que hace es encargar a la mamá. Se le encarga a Juan, el discípulo amado. Es con el que voltea y le dice, fíjese otra cosa, todos los discípulos corrieron, menos Juan. Juan estaba, era el único que estaba ahí al pie del cañón. Los demás corrieron, estaban escondidos, tenían miedo. Jesús nos vuelve a poner el ejemplo una vez más, encargando a su mamá. Cuando le digo, en aquel entonces se barría. Yo decía, no, es que estoy sirviendo en el templo, no puedo atender. Eso hacía, ¿sí? Entonces nos vuelve a poner el ejemplo, hermano. Vámonos a la cuarta palabra. Mateo 27:46 o Marcos 15:34, cualquiera de las dos que usted quiera. Dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí quédese, pero si usted leyera el Salmo 22:1 dice exactamente lo mismo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermano, Jesús estaba cargando sus pecados y los míos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Padre? No se va, pero se aleja. El Padre lo único que hace es que se retira un poco, ¿sí?
Porque le digo, Dios no puede estar donde hay pecado. Eso es ley. Entonces, Jesús se sentía solo. Jesús tenía espíritu de Dios, tenía alma de Dios, pero tenía un cuerpo humano tan común como el de usted y como el mío. ¿Por qué? Porque Él tomó un cuerpo normal. ¿Para qué? Para venir y ponernos el ejemplo. Cuando nosotros a veces nos quejamos por esto y nos quejamos por el otro y nos quejamos por aquello, y Jesús viene y agarra un cuerpo como el de nosotros y dice, mira, ahí está, así se puede. Entonces Jesús se enfrenta a una soledad. Pero fíjese algo que a mí me llama la atención. Nos vuelve a poner el ejemplo una vez más. Porque aún en esa soledad no desobedeció. Aún en esa angustia que él se sentía solo, aún cuando él veía que él le acababa de decir al Padre en el huerto de Getsemaní. Le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Llega en el Salmo 22, donde le digo que vaya a ver, lo ve después ahí cuando esté en su casa, dice, contar puedo los huesos de mi cuerpo. Imagínense cómo estaba. El látigo que usaron para latigarlo es un látigo que era un como palo así, y traía un montón de hebras así. Cada hebra traía una bola, y esas bolas traían unas puntas de flechas. ¿Sabe lo que son las puntas de flechas? Están así, de manera de que cuando usted jala eso, se trae la piel y parte el músculo. Cuando hacen esto, se traía piel y traía varias bolas. En la Biblia no viene, pero en la historia romana se dice que el encargado de las crucifixiones no estaba. Y ese día con Jesús fueron más crueles. No hubo nadie que supervisara. Así como tuvo un juicio injusto, también tuvo un castigo injusto. No hubo nadie que dijera, no, ya basta, no. Fueron despiadados con él. Sí, fueron despiadados con él. Entonces, fíjese la angustia que él sentía. Y aún en medio de esa aflicción, aún en medio de esa angustia, él siguió cumpliendo la voluntad del Padre. Él siguió cumpliendo la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces llega fin de mes y usted y yo nos sentamos ahogando en un vaso de agua. Porque el pago no se dio, porque no me saludó, y nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, Jesús, lo que me llama la atención, él venía a nacer, venía a morir, a resucitar y a ser exaltado, y lo cumplió todo el pie de la letra. ¿Se sentía solo? Sí, se sentía solo. ¿Sentía una especie de ansiedad? Sí, lo sentía. ¿Qué sí que cree que significa? Porque me has desamparado. Él nunca había estado lejos de su Padre. Siempre había estado con Él. Cuando se crea, están los 6 días de la creación. A más para atrás está el principio, y más para atrás está una eternidad pasada, incontable, donde solo existían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos. Él nunca había estado separado de su Padre, y nunca había estado separado del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos lo que es estar separado del Espíritu Santo. Jesús no sabía. Jesús no había experimentado eso hasta ese día en la cruz. Vámonos al siguiente. Juan 19:28. Ajá. Tuvo sed.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Quedamos que lo habían latigado, ¿verdad? Lo latigaron bien feo. Después de que lo latigaron, le arrancaron la piel, ¿verdad? Y le arrancaban parte del músculo también, ¿sí? Ok. Debido a eso, él había perdido mucha sangre. Él había perdido mucha sangre, ¿sí? Después de eso, había perdido líquidos. Porque acuérdese que él muere ¿a qué horas? A las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, toda su crucifixión sucedió alrededor de mediodía. Había perdido mucha sangre, había perdido muchos líquidos de su cuerpo, estaba seco. Le habían ofrecido a beber vino con mirra y no lo quiso. ¿Por qué no lo quiso? Porque eso era algo que hacían los romanos para acelerar el proceso de su muerte. Y ya estaba establecido que él tenía que venir y morir. Y aparte, cumplir estas palabras. Fíjese lo fuerte, todavía aparte de morir. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque dice aquí, para que se cumpliese ¿qué? La escritura. Dijo, tengo sed. Si una persona está completamente deshidratada, está completamente deshidratada, y le damos vinagre o le da a beber vino con mirra, vinagre para que me entiendan, ¿qué sería lo más probable que le pasaría a esa persona? Médicamente hablando, le van a dar calambres, le va a proceder una arritmia cardíaca y problemas en el corazón. Todo eso le iba a suceder con el vinagre y con el vino con mirra. ¿Por qué? Porque si usted sabe lo que hace el alcohol, es que el alcohol deshidrata. El alcohol toma el agua que hay en tu cuerpo. Es una deshidratación masiva. Entonces, a la hora de quererle dar vino, cuando él no tenía líquidos, lo estaban matando. Y eso lo puede buscar usted en el internet con toda libertad. ¿Qué le pasa a una persona si está deshidratada y le da uno esto? Ahí va a ver todo lo que dice. Entonces, para que se cumpliese la escritura, él sabía que ya casi todo estaba cumplido. De hecho, vámonos a la siguiente para darse las puntas. Juan 19:30 es la sexta palabra. Y dice, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Primeramente, hermano, no aceptó el primer vino con mirra que le ofrecieron por amor a usted y a mí, por terminar su carrera derecho. No probó ni una gota de alcohol, ni una sola, nada, ¿sí? Cumplió su trabajo firme y cabal. Nos vuelve a poner el ejemplo, hermano. Y dice todavía en esta sexta palabra, dice, consumado es. Terminó su trabajo, terminó su tarea. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, dejamos la escuela trunca? Luego se nos hace costumbre
y vamos dejando trabajos a medias, vamos dejando cosas a medias. Y uno se acostumbra a eso. Uno se acostumbra. Entonces, Jesús termina su trabajo. No importa lo que haya pasado antes en tu vida. Eso ya no importa. De aquí para adelante, terminemos, y lo digo por mí primero, lo que hemos empezado. De aquí para adelante, terminemos lo que hemos empezado. Porque uno se acostumbra, y se lo digo por experiencia, uno se acostumbra. Por eso se lo digo. Entonces, hermano, el Señor viene y nos vuelve a poner el ejemplo una vez más en esta sexta palabra, cuando dice consumado es. Vámonos a la séptima palabra, ya para terminar. En Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nosotros, hermanos, estamos hechos de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu es lo que cubre su alma y su cuerpo. Ahorita, aquí en este lugar, hermano, cada uno de ustedes tiene un ángel de la guarda, aparte del ángel que cuida la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué no podemos ver esos ángeles? Por el espíritu del hombre, que es el que cubre el alma y el cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué le pasa a ese espíritu cuando nosotros morimos? Nuestro cuerpo se queda tirado ahí en el piso, lo entierran. Nuestra alma se va a un lugar de espera, ya sea cielo o infierno, no hay otro lugar, cielo o infierno nada más. Ahí se va el alma, un lugar de espera. ¿Sí? Pero el espíritu es el soplo de vida, ese regresa al Padre que lo dio. Ese regresa al Padre que lo da. Es el soplo de Dios. Sin el soplo de Dios sería imposible crear una alma. Hoy en día el hombre hace clones, pero no puede crear una alma para ese clon. Hoy en día el hombre hace androides con inteligencia artificial, con computadoras tipo robot, pero no puede crear una alma. No puede, el hombre no tiene la capacidad de crear almas. Eso se crea con el soplo de Dios. Entonces, cuando Jesús muere, dice que entregó ¿qué? El Espíritu. Y expiró. El Señor termina su trabajo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, hermano? ¿Sabe qué es lo más hermoso que pasó? Que cuando Él muere, a lo mejor ya lo he oído en otras ocasiones, pero cuando Él muere, el velo del templo se rasga, de arriba abajo se rasga el velo del templo. La presencia que estaba dentro del velo del templo, la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, era el que habitaba dentro del templo. Cuando se rasga el velo del templo, el Espíritu Santo sale. ¿Sí? El único que tenía acceso a ese lugar era el sacerdote. Era el único que tenía acceso. Nadie más tenía acceso. Y solo era una vez al año. Hoy en día, hermano, usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, morando. Usted viene a la iglesia, usted empieza a cantar, usted empieza a adorar, y hay algo que usted empieza a sentir aquí bonito. Y usted empieza. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que fue derramado en el día de Pentecostés, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando se parte el velo del templo y la presencia de Dios sale a usted y a mí.
hoy en día usted no se lo puede presentar. Hoy en día, hermano, usted y yo estamos siendo partícipes de un misterio. La Biblia le llama el misterio de todos los tiempos. ¿Cuál es ese misterio? Que usted pueda llegar con una Biblia a congregarse. Fue escondido ese misterio, dice la Escritura, a todos los ángeles y a todos los demonios. A todos les fue escondido ese misterio. Nadie sabía que usted y yo íbamos a estar el día de hoy en este lugar, con una Biblia en la mano. Si el enemigo hubiera sabido, no hubiera dejado a Jesús subirse a esa cruz. Ni loco lo hubiera hecho. No lo hubiera dejado. Pero él no sabía. Tenía a lo mejor una idea, pero no sabía cuál era la misión de Jesús al venir y vivir en este planeta Tierra. Sabía que había, el Padre había prometido un Redentor, pero no sabía exactamente a qué venía. Entonces, es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hermano, que usted y yo podemos estar hoy en el día. Denle un aplauso fuerte al Señor.